Bienvenidos a un nuevo encuentro de 10 minutos con el Nuevo Testamento. Este espacio en el cual dedicamos este lazo bien acotado, breve, para estudiar distintos pasajes del Nuevo Testamento. En esta oportunidad vamos ya con nuestro encuentro número 15 y hemos estado considerando a lo largo de todo este tiempo Filipenses. En el caso de hoy vamos a estar analizando o meditando sobre Filipenses, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, que como hemos acostumbrado a hacer ya a lo largo de esta serie de encuentros, comienzo leyendo mi traducción libre o paráfrasis de estos versículos. Dice en Filipenses 2, 3 y 4 de esta manera: no hagan nada motivados por el espíritu de rivalidad, ni tampoco por el de vanagloria. En vez de eso, con humildad de pensamiento, todos ustedes consideren a los demás como superiores a sí mismos, no concentrando toda su atención en las cosas que les son propias, sino considerando también los intereses de los otros. Acá nos encontramos nosotros con algo que es muy importante y práctico, y esto tiene que ver con las manifestaciones del altruismo cristiano. ¿Cuáles son las manifestaciones de ese ponernos en el lugar del otro que habíamos visto en nuestro último encuentro, de ese desprendernos de nuestro egoísmo, lo que tiene que ver con el ego, con el yo, y pensar en el alter, en el otro? Bueno, acá cada uno de estos dos versículos nos muestra una de esas manifestaciones. La primera manifestación es la humildad de concebir a los demás como superiores. Esto es lo que nos indica el versículo 3, que es importante, yo por eso lo remarco acá en mi traducción, que la humildad acá es la humildad de mente, ¿no? Realmente es muy importante el tomar en cuenta de que somos realmente humildes cuando hemos en nuestra mente concebido la humildad como una virtud que oriente nuestra vida cada día. Y entonces acá observamos que al ser humilde de mente y concebir a los demás como superiores, nos lleva a tratar de evitar dos errores frecuentes en la vida de todo ser humano. En primer lugar, evitar el espíritu competitivo que nos hace rivalizar motivados por ambiciones personales. Qué frecuente que es el espíritu competitivo, sobre todo conforme se ha desarrollado en el siglo XXI como resultado de todos los cambios que se fueron dando a lo largo del siglo XX, el siglo pasado. Parecería que muchos viven solamente para estar en competencia, uno en relación con otro. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología, uno de nuestros profesores nos dijo: bueno, acá es muy claro, es muy sencillo, la idea es que todos ustedes compitan a ver cuál es el mejor y ese va a obtener un 10 y de ahí para abajo. Después de la clase, yo en privado le dije: a mí me parece que esto no es conveniente, que más que el espíritu competitivo entre cristianos, deberíamos ser movidos por el espíritu de cooperación, ¿no? Bueno, esto es una cosa que en estos tiempos de pandemia se ha evidenciado, ha sido una de las grandes carencias para que el mundo pueda unido enfrentar a este virus terrible que ha provocado tanta desgracia, es el hecho de que cada uno trata de sacar provecho propio. Y acá esto está muy ligado también a la segunda cosa que hay que evitar, y es la búsqueda de la vanagloria personal, ¿no? El pensar, bueno, a ver, quiero que todos me aplaudan, quiero que todos me reconozcan, que todos puedan estar en torno de mí. Y esto se ha agudizado a través del exceso del uso de las redes sociales de manera irreflexiva.
esta es una de las cosas que me ha motivado justamente a tratar de utilizar estos medios de comunicación para llevar una reflexión basada en la palabra de Dios, la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento. Es muy importante el que como cristianos reconozcamos que el tener un espíritu competitivo que ve a los demás como rivales o la obsesión por obtener la vanagloria son cosas muy distantes del espíritu humilde que debe caracterizarnos a los hijos de Dios. Pero también hay una segunda manifestación del altruismo cristiano y es el que nos indica el versículo 4. En este caso tiene que ver con la grandeza de interesarnos no solamente en lo propio, o sea, a no limitarnos a buscar solo lo que nos beneficia a nosotros, sino considerar simultáneamente los intereses de nuestros prójimos. Y realmente esto no es nada fácil, porque muy vinculado a lo que decíamos antes, en este mundo globalizado y posmoderno que nos ha tocado vivir a fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, parecería como que cada uno debe tratar de resolver sus propios problemas sin pensar en el otro y, es más, pisoteando al otro, derribando al otro, el ver al otro como alguien que no permite el que yo pueda recibir todo lo que quiero para mí. Realmente muchos están obsesionados por sus logros personales y no se dan cuenta los problemas que enfrentan las personas que tienen a su alrededor. Por eso hay poco del espíritu del buen samaritano en nuestra era, ¿no? De aquel hombre que tomó en cuenta que había un prójimo ahí caído que necesitaba de su ayuda y que estuvo dispuesto a hacer de lado las diferencias que había entre judíos y samaritanos, y no solamente que lo subió a su cabalgadura, sino que lo llevó a una posada e invirtió dinero pagándole al posadero por cualquier gasto que llevara la atención de aquel hombre que había sido asaltado por los ladrones en el camino. Qué bueno es cuando nosotros actuamos más en esta línea que la de tantos egoístas, tantos egocéntricos que nos rodean. Esto realmente es el espíritu del verdadero altruismo. Y como siempre quisiera terminar con las enseñanzas prácticas que expongo acá en mi libro Una Iglesia Gozosa en relación con estos dos versículos, una enseñanza por cada uno de ellos. La primera la expreso de esta forma. La humildad debe ser considerada por el cristiano una virtud fundamental para ejercer el verdadero altruismo, así como para rechazar de manera tajante toda tentación a actuar movidos por el espíritu de rivalidad o de la vanagloria. Es decir, debemos ser conscientes de que ser humilde de mente no es nada fácil y debemos proponernos de una manera decidida el serlo, rechazando de manera tajante toda tentación que constantemente viene a nuestra vida en relación con el espíritu de rivalidad o de la vanagloria. Y la otra enseñanza práctica para el cristiano del siglo XXI, que yo propongo acá en mi libro Una Iglesia Gozosa, es la siguiente. Una demostración de la madurez espiritual en el cristiano reside en que no se concentra solo en sus propios intereses, sino también en los de sus hermanos en la fe. Evidentemente que primero pensamos en los hermanos de la fe y después en todos nuestros prójimos, aunque no sean hermanos en Cristo. Qué bueno es en esta época de crisis el pensar en estas manifestaciones del altruismo cristiano, que realmente Dios nos guíe y nos fortalezca para que sean una realidad en nuestra vida. Los espero la próxima semana en un nuevo encuentro de esto que hemos dado en llamar 10 minutos con el Nuevo Testamento.